¿Qué te roba la paz cada día? ¿Alguna vez te has encontrado mirando al techo en silencio por la noche, con el pecho apretado y la mente acelerada, sintiendo como si algo invisible te estuviera vaciando por dentro? Hay momentos en los que parece que, incluso cuando todo parece estar bajo control por fuera, por dentro hay un grito ahogado, una inquietud que no cesa. Es como si libraras una batalla diaria contra pensamientos que nadie ve, contra miedos que no puedes nombrar, contra una ansiedad disfrazada de cansancio. Quizás sea el peso de las expectativas que nunca se materializan, o la constante comparación con las vidas que ves en las pantallas. Quizás sea esa sensación de incompetencia, como si siempre estuvieras persiguiendo algo sin llegar nunca. Y en medio de todo esto, la paz desaparece. Te la roban sutilmente, un poco cada día. Te despiertas cansado, te duermes con los nervios de punta, vives en un estado de tensión que se ha vuelto tan común que ya no recuerdas cómo era vivir en paz. Pero, ¿y si te dijera que no se trata solo de estrés, ni de una rutina pesada, ni de una etapa difícil? ¿Y si lo que te roba la paz cada día es algo más profundo, más espiritual, algo que necesita ser expuesto? Lo que se esconde tras esta inquietud constante puede no ser solo resultado de las circunstancias, podría ser una trampa silenciosa que te ha estado drenando las fuerzas, debilitando tu fe y alejándote de la presencia de Dios. Pocas personas lo entienden, pocas ven lo que se esconde tras la agitación diaria, el alma cansada, la sensación de que la paz se ha convertido en un recuerdo lejano. Pero hay una razón por la que estás aquí, escuchando este mensaje. Y necesito decirte muy claramente, Jesús está a punto de revelar algo muy importante sobre esta situación, algo que puede transformar tu forma de ver esta lucha invisible. Hay una verdad que ha estado oculta, silenciada, enterrada bajo capas de culpa, vergüenza y miedo. Y hoy, a través de esta palabra, esa verdad será revelada. Pero primero, necesito que respires hondo y abras tu corazón, porque Dios te va a hablar directamente. Y Él te mostrará qué es lo que realmente te ha estado robando la paz cada día y cómo recuperar lo que el enemigo ha intentado arrebatarte. Estás a punto de descubrir algo que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. No estás aquí por casualidad. Hay miles de videos que podrías estar viendo ahora mismo, pero llegaste a este mensaje precisamente porque Jesús quiere hablarte. Él sabe que te ha estado robando la paz cada día. Ve lo que escondes con una sonrisa forzada. Siente el peso que llevas, incluso cuando finges estar bien. Así que, antes de continuar, quiero extenderte una profunda invitación. Declara tu fe en los comentarios escribiendo: Jesús, devuélveme mi paz. Sí, escribe esto como un acto de entrega, como una oración escrita ante el trono. Que este comentario sea como un clamor del alma. Señor, ya no aguanto más solo. Si esta palabra ya te toca el corazón, dale me gusta a este video. No por mí, sino porque este simple gesto puede ayudar a que este mensaje llegue a alguien que esté a punto de rendirse hoy. Un me gusta puede ser un instrumento de evangelización, una señal de que quieres que otros también tengan la oportunidad de escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Y si sientes que has encontrado un espacio de verdad, fe y aceptación aquí, si sientes que esta palabra te ha hablado como ninguna otra, suscríbete al canal. Aquí no estás solo. Somos una comunidad guiada por la presencia de Dios y juntos caminaremos hacia la sanación, la verdad y la paz que el mundo no puede dar. Jesús reveló algo profundo sobre lo que te roba la paz cada día y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Quédate conmigo. Algo grandioso está por suceder. Las cadenas que ataron a José al fondo del pozo aún estaban frescas en su piel cuando fue arrancado de su tierra, de todo lo que conocía, empujado a una tierra extraña donde nadie hablaba su idioma,
donde a nadie le importaba su sufrimiento. Es entonces cuando la ansiedad se apodera de él, robándole la serenidad interior, acelerando el corazón ante lo desconocido, como les sucede hoy a quienes sienten que nadie puede comprender la inquietud que les invade el pecho durante las noches de insomnio. El futuro para José era un campo minado de incertidumbres, vendido por sus seres queridos, cruelmente traicionado, arrojado sin opción a un destino que parecía cada vez más sombrío. ¿Quién no se ha sentido presa de este miedo paralizante al enfrentarse a la vida y preguntarse, ¿hay alguna esperanza cuando todo parece perdido? No es falta de fe temer lo que nos espera. Es la vulnerabilidad humana ante situaciones que escapan a nuestro control. Es el espíritu que clama por un mínimo de estabilidad, mientras las circunstancias parecen robarnos cualquier sensación de paz. Pero cuando todo parecía estar siendo arrebatado de José, su familia, su dignidad, incluso su libertad, algo invisible estaba sucediendo tras bastidores. La ansiedad, esa ladrona de tranquilidad que acecha mentes y corazones cada día, intentaba susurrarle que nunca escaparía de ese agujero existencial o de esa prisión literal. Lo que nadie vio fue que Dios estaba orquestando cada detalle, incluso cuando los hechos gritaban lo contrario. José, en la húmeda soledad de los muros egipcios, podría haberse dado por vencido. Podría haber abrazado la rebelión o la autocompasión, pero prefirió mantener una sola llama encendida, la convicción de que hay una mano superior que lo guía todo, incluso cuando todo parece salir mal. ¿No es eso precisamente lo que nos falta cuando nos asaltan pensamientos de impotencia? Ese hilo de profunda esperanza, capaz de sostener el alma incluso en medio del caos. Y esta historia no es para quienes siempre se sienten fuertes. Es para quienes, como José, se han visto empujados a situaciones que nunca eligieron, enfrentando decisiones que parecían injustas, sintiendo que la vida toma un rumbo que no pidieron. Cuando todo parece fuera de control, surge la pregunta inevitable: ¿quién está a cargo de tu camino? ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos desafíos invaden tu rutina como ladrones sigilosos, robándote la paz cada día? ¿Son las dificultades que enfrentas simplemente un castigo, o podrían ocultar un propósito mayor, refinando tu fe y preparándote para algo que aún no puedes ver? Quizás las noches que luchas entre el sueño y la preocupación no sean señales de debilidad, sino espacios sagrados donde Dios obra silenciosamente, abriendo caminos incomprensibles en este momento. El patrón de José se repite en nuestros días. A menudo observamos las circunstancias y solo vemos desgracias, puertas cerradas e injusticia, pero la verdad puede ser infinitamente más profunda. El versículo resuena como un bálsamo para las almas inquietas. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Lo que parecía destrucción era de hecho preparación. Lo que parecía el fin de todo fue el comienzo de una historia que cambiaría el destino de muchos. ¿Percibes el poder de esta revelación? Y si lo que te angustia hoy es, de hecho, el mismo elemento que está preparando el terreno para un giro radical en tu historia, y si lo que te roba la serenidad ahora es la materia prima de los milagros que Dios está obrando tras bambalinas en tu existencia, es justo preguntarnos: ¿hasta qué punto permitiremos que las incertidumbres nos esclavicen, impidiéndonos experimentar lo extraordinario que Dios ya está preparando, incluso cuando no tenga sentido? La fe no es anestesia para el dolor, sino una lente que nos permite ver más allá de los escombros del presente, anclando el alma en la certeza de que existe algo más grande, incluso cuando todo parece perdido. Y aquí está la incómoda verdad que pocos quieren admitir: no siempre verás la lógica del proceso, la razón del sufrimiento no siempre se revelará de inmediato, y eso está bien. El control nunca estuvo realmente en tus manos.
Pero ¿no es eso precisamente la verdadera libertad? Cuando sueltas las riendas y decides confiar, incluso sin un mapa, incluso sin garantías, desbloqueas los bloqueos que la ansiedad insistía en crear en tu interior. Si tu corazón es asaltado a diario por el miedo al mañana, no es porque te falte coraje, sino quizás porque te falta el coraje para confiar en lo que hay tras bambalinas, en los silencios, en los intervalos entre una caída y otra. José tuvo oportunidades de amargarse, de guardar resentimiento, de dejar que la amargura corroyera su esperanza, pero eligió un camino diferente. Permitió que su confianza en Dios fuera mayor que el eco de las injusticias que sufría. Siguió sirviendo, amando, esperando, incluso sin comprender. Esto no lo convirtió en un necio ni en un débil, sino en alguien que descubrió cómo la fe puede impedir que la ansiedad robe la paz que solo Dios puede dar. ¿No es eso lo que buscas? Una paz que no depende de las circunstancias, una serenidad que perdura incluso cuando todo parece desmoronarse. La gran pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a ceder el control y confiar en el proceso, incluso cuando el miedo intenta robarte la paz? ¿Cuánto tiempo permitirás que las preocupaciones por el futuro te roben la paz cada mañana? Puedes hoy entregarle a Dios esos puntos ciegos que tanto te esfuerzas por anticipar. El secreto de José fue precisamente no luchar contra la corriente, sino confiar en que, incluso sin ver el camino, Dios guiaba cada paso hacia un bien mayor, invisible a los ojos, pero absolutamente real. Si esta palabra ha resonado profundamente en tu corazón, haz de este momento un hito en tu camino de fe. Escribe una declaración de rendición en los comentarios, como un acto público de confianza. Declara, Señor, aún sin entender, confío en ti. Permite que tu vulnerabilidad sea la puerta a una nueva etapa de verdadero descanso. No subestimes el poder de lo que declaras aquí. Las palabras escritas con fe pueden transformar ambientes y redefinir destinos. Y al reflexionar sobre esto, prepárate, porque hay aún más capas ocultas de esperanza y consuelo para quienes eligen no rendirse a la desesperación. Hay un secreto oculto en las siguientes historias, y podría ser lo que necesitas para reescribir tu destino. Pedro permanece allí, junto al fuego, con el olor a humo pegado a su ropa, la mirada perdida entre la multitud que observa el juicio de Jesús. Su mundo parece desmoronarse en cuestión de minutos. Toda la firmeza que profesó antes, toda su valentía, todo se evapora ante el miedo. Cuando le preguntan si era uno de los discípulos, jura 3 veces que no conoce al hombre al que prometió seguir. No es solo la voz de Pedro la que tiembla, es su corazón el que se hace añicos con cada negación. El gallo canta, y en ese instante la culpa golpea a Pedro con la fuerza devastadora de una tormenta. ¿Qué podría robarle la paz a alguien más que el peso de haber traicionado a quien más amaba y respetaba? ¿Cuántos de nosotros, como Pedro, no cargamos con esta angustia secreta, este remordimiento que nos quita el sueño, este eco del pasado que parece gritar más fuerte que cualquier esperanza? ¿Alguna vez te has sorprendido reviviendo un error, sintiendo que ya no mereces mirar hacia arriba sin ser consumido por la vergüenza? Dios te dice hoy que este yugo pesado no necesita seguir siendo parte de quien eres. El frío amanecer no ofrece consuelo. Pedro podría haber huido, podría haberse escondido de todos, pero no puede esconderse de sí mismo. ¿Cómo puede soportar la mirada de Jesús, que atraviesa a la multitud y se encuentra con la suya? No hay dolor más desgarrador que decepcionar a quienes creyeron en ti cuando nadie más lo hizo. La vergüenza lo abruma. El miedo a no ser aceptado de nuevo regresa como un viento cortante. En su interior, Pedro debió haber escuchado innumerables veces: fracasaste, no eres digno, se acabó. Pero más tarde, a orillas del mar, ocurre algo inesperado. Jesús, resucitado, no le lanza a Pedro las palabras que el mundo le lanzaría en la cara. No le dice, no lo mereces, no le señala sus errores.
En cambio, le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro, aún con el corazón herido, responde: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. En la tercera respuesta se produce la restauración. No es casualidad, 3 negaciones, 3 oportunidades para responder al amor. No se trata solo de Pedro, se trata de ti, de todos los que alguna vez han sentido que la culpa les robaba el alma y anhelan la paz que parecía imposible. Quizás creas que tu historia terminó con un error, que tu camino está marcado para siempre por ese suceso pasado que te atormenta. Pero, ¿es realmente irreversible? ¿O ocurre algo mucho más profundo, algo que la mayoría de la gente no percibe? Y si lo que realmente te roba la serenidad no es el error en sí, sino la incapacidad de ver la mirada de gracia y misericordia que Jesús dirige a quienes flaquean, el mundo enseña que solo hay condenación, que la culpa se paga con el exilio y el silencio, pero la lógica del cielo es diferente. Cristo mismo, conocedor de cada caída, prepara pan y pescado junto al lago para quienes más necesitan una segunda oportunidad. Dios no está ahí para aprisionarte en el pasado. Está listo para restaurar tu identidad, para devolverte lo que la culpa intentó robarte. ¿No es curioso que, después de todo, Pedro se convierta en uno de los pilares de la comunidad cristiana? Lo que parecía el final fue solo el comienzo de una vocación aún mayor. ¿No es hoy el momento de cuestionar qué es lo que de hecho te ha estado robando la paz cada día? ¿No es el miedo al juicio, el autosabotaje, la creencia de que tu error es mayor que la compasión de Dios? El Evangelio redefine las reglas del juego. El versículo resuena como un bálsamo para un corazón roto. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús conoce cada detalle, incluso aquellos que quisieras olvidar, y aún así te llama. No te ve como un fracaso, sino como alguien que necesita ser sanado y elevado. Quizás lo que más te impide experimentar la paz es insistir en llevar este peso solo, como si el perdón estuviera fuera de tu alcance. Pero, ¿y si Dios mismo quiere arrancar hoy esta raíz de amargura de tu interior para restaurar finalmente lo que la ansiedad, el remordimiento y la vergüenza han estado destruyendo durante tanto tiempo? La verdadera transformación comienza cuando tienes la valentía de afrontar, junto a Cristo, lo que preferías ocultar. No basta con saberlo, debes aceptar que el amor de Dios cubre multitud de defectos. Esta restauración no es un cliché religioso. Es un proceso sobrenatural, una invitación a soltar la carga y tomar posesión de una identidad renovada. Pedro no se definió por el momento en que fracasó, sino por su encuentro con Jesús después de su fracaso. La cruz no fue el punto final, sino la coma en una historia reescrita a través del perdón. El perdón que Jesús le ofrece a Pedro está disponible para cualquiera que se haya encontrado esclavizado por sus propios errores. No naciste para ser prisionero de tu pasado. El rostro de Cristo no te da la espalda, te busca, persiste, cocina pan y pescado al fuego, repite preguntas hasta que tu alma se libera del pozo de la culpa y puede respirar aire fresco de nuevo. ¿Qué te impide experimentar este nuevo comienzo, sino las voces que dicen que no hay vuelta atrás? Este es el tipo de pensamiento que invade silenciosamente la mente y determina tu estado de ánimo, tu sueño, tu disposición. ¿Cuántas relaciones, sueños y talentos se han visto sofocados porque alguien creyó que era demasiado tarde para ser restaurados? El Evangelio desafía esta narrativa destructiva. Pedro nos enseña que la verdadera libertad se encuentra cuando dejas de huir del dolor y permites que Jesús entre en los lugares más oscuros de tu ser. No es en la perfección, sino en la vulnerabilidad, donde encuentras la gracia capaz de silenciar toda acusación. Puedes intentarlo todo para deshacerte de la culpa, terapias, distracciones, nuevos planes, pero solo la voz de Cristo restaura la verdadera sensación de paz.
Cada vez que el recuerdo del error regrese, recuerda esa dulce mirada junto al mar, esa comida preparada sin juzgar, esa invitación a cuidar a los demás, incluso con cicatrices visibles. Si esta palabra tocó tu herida secreta, desafía hoy la lógica de la vergüenza. Declara en los comentarios: elijo ser restaurado por el amor de Jesús. Haz de este acto público un paso de fe, una ruptura con la acusación silenciosa que te ata al pasado. No te guardes para ti lo que podría ser la clave de la liberación para otros. ¿Cuántas vidas pueden ser alcanzadas si tienes el coraje de testificar que ni siquiera el peor de los errores es comparable a la misericordia de Dios? Tu comentario puede ser el inicio de una restauración colectiva. Puede inspirar a otros a salir de las sombras de la culpa y caminar hacia la luz del perdón. Hoy Dios te dice: tu historia no terminó con el tropiezo, sino que comenzó con el encuentro con la gracia. Ahora prepárate, porque algo sorprendente se está revelando. Hay una promesa para quienes se sienten incapaces, una verdad que puede transformar no solo tu percepción de tus errores, sino también tu propio valor. Este es el momento de desafiar todo lo que creías sobre el fracaso y el rechazo. La próxima historia que resuene en nuestros corazones podría ser lo que nunca imaginaste sobre la perspectiva de Dios respecto a nuestras limitaciones más íntimas. Las sandalias del joven levantan polvo del camino. Cada paso pesado y marcado por el recuerdo de sus malas decisiones, mientras el sol le pega a la piel y el hambre le roba fuerza y calma cada día. El corazón del hijo pródigo, ahogado en la vergüenza, late erráticamente porque cada decisión equivocada ocupa un espacio doloroso en su mente, como si cada error ya hubiera determinado su valor para siempre. Ya no sabía quién era. Solo sentía el dolor de haber desperdiciado todo lo recibido, de haber cambiado la paz de ese hogar seguro por el tormento de una libertad ilusoria. La vergüenza lo persigue como una sombra y el eco de quienes lo juzgan acecha su memoria. Hay espacio para regresar cuando solo queda la culpa. ¿Tendrá el Padre piedad de alguien tan marcado por las consecuencias de sus propios actos? ¿Cuántos otros también sienten que sus malas decisiones les han robado la paz mental, impidiéndoles incluso dormir tranquilos, mientras la culpa parece susurrar: no mereces empezar de nuevo? ¿Cuántos han escuchado que tienen que cargar solos con el peso del pasado, como si fuera imposible restaurarlo? El hijo se acerca con la mirada fija en el suelo, el corazón acelerado y una voz interior intentando convencerlo de que no hay vuelta atrás. Pero, sorprendentemente, incluso antes de llegar a la puerta, su padre lo ve a lo lejos. Las manos del padre tiemblan, no de ira, sino de emoción, porque el amor siempre ha velado por ese camino, esperando el regreso de quien tomó malas decisiones, pero aún es amado. Y entonces, Lucas 15:20, resuena con toda su profundidad. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Es un gesto inesperado. El padre no espera, no exige explicaciones, no lanza acusaciones. Corre, abraza, llora sobre el hombro de su hijo, derrite la vergüenza con misericordia y cubre la desnudez de la culpa con un manto de dignidad. El hijo quizás esperaba un sermón, pero recibe un abrazo. Esperaba desprecio, pero encuentra aceptación. Creyó que lo recordarían por sus errores, pero en cambio lo recuerdan por el amor que recibió. Eso desafía toda lógica humana. Puede parecer imposible, pero esta invitación a la restauración no era solo para el joven de la parábola. Es para ti, que sientes la vergüenza de las decisiones pasadas que te roban la paz a diario. Es para quienes miran atrás y solo ven ruinas, para quienes cargan con el peso de haber seguido consejos equivocados, de haber desperdiciado tiempo y oportunidades, de haber lastimado a otros o a sí mismos. ¿Qué te roba la paz en las primeras horas de la mañana?
¿Qué recuerdo te acelera el corazón de ansiedad al recordar cosas que ya no se pueden deshacer? Muchos creen o han oído que el arrepentimiento es sinónimo de vivir en perpetua condenación, como si Dios fuera un juez frío esperando castigar. Pero ¿y si te dijera que hay una verdad mucho más radical, una que contradice las expectativas religiosas más antiguas? Porque Jesús contó esta historia para revelar que el corazón del Padre es diferente a todo lo que hemos oído. Él no te define por tus errores, sino por el deseo ardiente de verte restaurado. Esta misericordia es lo que rompe el ciclo de la vergüenza y, en el fondo, tal vez lo que te roba la paz cada día es la ilusión de que el pasado todavía tiene el poder de condenarte. En el momento en que el hijo escucha el sonido del abrazo, todo el peso comienza a caer de sus hombros. Es como si la tormenta interior perdiera fuerza, porque las palabras del Padre no son de acusación, sino de restauración. Rápido, traigan la mejor túnica, pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Vuelve a ser hijo, no esclavo de sus errores. Esto es diferente a cualquier historia que escuches, donde los arrepentidos necesitan esconderse, pagar penitencia y ganarse el perdón. El Evangelio de Jesús muestra que el Padre va a contracorriente, corre hacia los avergonzados, cura heridas, restaura la identidad y trae alegría a quienes lo han perdido todo. ¿Qué podría ser más transformador para ti hoy que escuchar en lo más profundo de tu ser que el amor de Dios es más fuerte que la vergüenza que te atormenta? El Padre quiere que dejes de huir en silencio, que saques a la luz tu dolor, porque solo la verdad te libera, y la verdad es que Él anhela restaurar la paz de tu corazón. ¿Te has sentido alguna vez como ese joven, parado a la puerta de la casa de la vida, pensando que su historia había terminado, que no había espacio para un nuevo comienzo? ¿Cómo sería soltar la culpa, abandonar las vestiduras andrajosas de las malas decisiones y revestirte de la dignidad y la paz que solo Dios puede dar? ¿Qué pasaría si, en lugar de seguir castigándote con pensamientos autodestructivos, te atrevieras a aceptar el abrazo restaurador del Padre, quien transforma la vergüenza en alegría, la condenación en celebración? No es de extrañar que tantas personas permanezcan con el alma atribulada, porque creen que necesitan esconderse para siempre. Pero quizás el mayor robo de la paz no sea el pasado, sino la negativa a recibir el milagro del perdón y la aceptación. Es hora de desafiar esta creencia limitante. ¿De verdad crees que Dios quiere que vivas aprisionado por la vergüenza del pasado? O como en la historia del hijo pródigo, está listo para correr a tu encuentro, incluso antes de que termines tu confesión. Si este mensaje te toca el corazón y sientes que necesitas un nuevo comienzo, declara en los comentarios: recibo el abrazo del Padre. Escribe esto como un acto público, no para agradar a los hombres, sino como una señal de que quieres romper el ciclo de la vergüenza y experimentar la restauración que solo Dios puede ofrecer. Y si sientes que este mensaje necesita llegar a vidas que, como tú, están agobiadas por la culpa, convierte tu gesto en una misión. Dale a me gusta y compártelo para que otros también puedan sentir el amor sanador. Una evangelización silenciosa pero poderosa que puede ser el comienzo de la liberación de alguien. Tu simple gesto puede ser la respuesta a una oración por alguien que está a punto de darse por vencido. No subestimes el alcance de tu actitud. Cuando compartes esta esperanza, formas parte de la respuesta de Dios al clamor silencioso de otros corazones. Pero hay un detalle increíble en esta historia que muchos pasan por alto. El hijo regresó dispuesto a ser tratado como siervo, pero el padre ni siquiera le permitió terminar su discurso ensayado. Esto revela que la identidad no se pierde por malas decisiones. Puede enterrarse, pero nunca destruirse. Lo que podría robarte la paz cada día es olvidar este valor. Eres un niño, nunca una causa perdida.
Dios no está acumulando tus fracasos. Anhela restaurar tu ser interior para que puedas sentirte completo de nuevo, perdonado y en paz. Imagina cuántas celebraciones se posponen porque corazones heridos no se atreven a regresar, pues creen que el error es mayor que el amor. No dejes que la vergüenza robe tu alma. No dejes que la voz del acusador dicte tus noches de insomnio ni tus días de inquietud. Respira hondo y deja ir la necesidad de controlar las cicatrices. El Padre ya dejó de juzgarte por lo que hiciste. Solo quiere restaurar lo roto, devolverte la tranquilidad perdida, restaurar el sentido de tu existencia. Pero eso no es todo. Hay una dimensión de perdón en esta narrativa que rara vez se predica desde los púlpitos tradicionales. Hay un secreto oculto en el abrazo del Padre, algo que redefine por completo lo que significa estar libre de vergüenza. Lo que sigue tiene el poder de revolucionar no solo cómo te ves a ti mismo, sino también cómo experimentas la presencia de Dios en tu camino. Prepárate para descubrir lo que muchos ignoran sobre el amor restaurador. Este es el siguiente paso hacia la verdadera paz interior. David aún sentía la gélida conmoción del silencio tras su acto más oscuro. El palacio, antaño vibrante, ahora resonaba con los pesados pasos de alguien que cargaba con la culpa. Sus ojos escudriñaban las sombras en busca de una explicación. Todo comenzó con una mirada inapropiada, continuó con un deseo incontrolable y culminó en un crimen que nunca pensó que cometería. Betsabé estaba embarazada. Urías, su esposo, había sido condenado a muerte. En la sala del trono, o incluso solo, David no podía silenciar la voz que martilleaba en su interior. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudo un hombre conforme al corazón de Dios ser capaz de semejante caída? Las noches se alargaban aún más, su almohada empapada con el sudor del miedo y las lágrimas de la vergüenza. Lo peor no era lo que otros pudieran descubrir, era lo que gritaba su propio espíritu, robo tras robo, robándole la paz que le quedaba. La tranquilidad, antaño tan natural como el aire matutino de Belén, ahora era territorio hostil, invadido por el peso de su autocondena. Se repetía a sí mismo las palabras del profeta Natán como una sentencia: tú eres ese hombre, y con cada recuerdo, una nueva punzada en su alma. La calma parecía cada día más lejana y el autocastigo transformaba su corazón en un campo de batalla. ¿Puede alguien librarse de esta carga con el tiempo? ¿Basta con ignorarla, distraerse, fingir que todo ha quedado atrás? ¿O hay algo mucho más profundo ocurriendo en el alma de quien se culpa, más allá de lo que sus ojos pueden ver? Lo que pocos comprenden es la espiral de autocrítica en la que David simplemente se sumió. No era solo culpa, era una dolorosa obsesión por arreglar las cosas desde dentro, sin sentirse nunca verdaderamente limpio. El recuerdo de sus errores se repetía en su mente como una película interminable, y su corazón se cerraba a cualquier esperanza de restauración. Las promesas de Dios, que antes sonaban como música, ahora parecían lejanas, amortiguadas por la voz de la vergüenza. ¿Cuántas veces te has sentido así, asfixiado por el ciclo de la autocrítica, reviviendo los errores cada mañana como si el ayer aún estuviera presente? Te preguntas, Dios te dice hoy, ¿qué te roba la paz cada día? Y la respuesta suena interna y dura: soy yo mismo, mi propio remordimiento. Pero, ¿y si el tiempo no cura este tipo de dolor? ¿Y si todos los recursos humanos no son suficientes para liberar el corazón de tanta rigidez y autocastigo? Fue en este abismo donde David se arrodilló, sin argumentos ni máscaras, como un hombre desesperado por la misericordia divina. En el Salmo 51, no pide que se olviden los agravios ni que desaparezcan las consecuencias, sino que clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. En esta súplica hay un secreto oculto. David reconoce que solo Dios puede restaurar la serenidad robada por la culpa.
Solo el Creador es capaz de purificar lo que los seres humanos no pueden. El alivio no vino de un mayor autocastigo, sino de un encuentro vulnerable con el perdón genuino. La paz, que parecía perdida para siempre, renace cuando una persona comprende: ningún autocastigo supera la gracia de Dios. Ningún esfuerzo humano puede borrar lo que solo el amor divino puede purificar. Quizás lo que te roba la paz hoy no sea una falla tan grave como la de David, pero la lógica del remordimiento siempre es cruel. Sofoca toda esperanza, sabotea cualquier intento de reconstrucción y te hace creer que mereces vivir eternamente inquieto. ¿Cuántos están acostados en la cama esta noche sin poder cerrar los ojos, porque reviven cada palabra, cada gesto, cada elección, hecha bajo la influencia de la fragilidad? La autocrítica excesiva alimenta mentiras. No eres digno de comenzar de nuevo. Dios no quiere mirarte. Te han robado la paz y nunca será devuelta. Pero, ¿es realmente cierto que el Señor, el que restauró al hombre que mató y cometió adulterio, no puede transformar también tu historia? ¿Es realmente cierto que la voz que dice que no mereces la paz es la voz de Dios? ¿O es la mentira que mantiene a multitudes prisioneras en una cárcel invisible? Dios te dice hoy: no me doy por vencido con quienes se arrepienten. Borro el peso de la culpa con mi verdadero perdón, no con pactos humanos. ¿Ves el cambio? No es el castigo lo que trae libertad, sino la entrega honesta y vulnerable ante el Padre. Cuando David comprendió esto, el remordimiento no desapareció de la noche a la mañana, sino que dio paso a un nuevo comienzo. Dios no cambió el pasado de David, sino que cambió su corazón para que ya no fuera esclavo del remordimiento. ¿Qué más te ata a la inquietud? ¿Por qué crees que solo serás aceptado si pagas el precio de tus errores hasta el final? Fuiste llamado a vivir libre, no a autosabotearte a diario. ¿No es hora de dejar que Jesús borre la pizarra de tu alma, permitiendo que la calma, esa calma que no depende de la perfección, se restaure con la simple fe en el perdón de Dios? Quizás nunca le has contado a nadie la carga que llevas, por miedo a ser juzgado o rechazado. David era rey, pero se despojó de todo estatus para simplemente llorar a los pies del Señor. Y en ese llanto encontró algo que el trono jamás podría darle: verdadera paz interior. La misma invitación está ante ti en este momento. No se trata de ignorar tus fallas ni de negar las consecuencias, sino de permitir que el amor de Dios sea más grande que cualquier autocrítica. Dios no quiere que vivas en un ciclo interminable de autocastigo. Te llama a un nuevo tiempo, donde incluso los mayores errores se convierten en testimonios de redención. ¿Tendrás el valor de romper este ciclo hoy? Esta palabra te habla al corazón ahora mismo, mientras el mundo insiste en que debes pagar eternamente por lo que hiciste. El cielo susurra: créeme, oh Dios, un corazón limpio. Solo esta oración, hecha con sinceridad, tiene el poder de romper las cadenas más antiguas de la culpa. Ahora, como un acto de fe y valentía, quiero desafiarte a liberarte del aislamiento. Si este mensaje tocó tu herida secreta, escribe en los comentarios: quiero liberarme de toda autocrítica y autocastigo, Señor. Haz de esta declaración un puente entre tu dolor y la restauración que solo Dios puede dar. Nadie necesita conocer los detalles de tu pasado, pero tu corazón será recordado. No es a través de tu esfuerzo humano, sino a través de la gracia inquebrantable del Padre que puedes redescubrir la paz perdida. Si el remordimiento te roba la calma a diario, Dios te invita a un nuevo comienzo. Lo que viene a continuación desafiará aún más tus certezas y puede ser el comienzo de un renacimiento interior que nunca imaginaste experimentar. Los pasos de José resuenan en el frío suelo del palacio egipcio, pero su mente viaja a otro tiempo, a otro lugar, donde su corazón fue destrozado por la traición sangrienta. Los rostros de los hermanos que una vez lo arrojaron a la oscuridad del pozo
Ahora se inclinan ante él, presa del miedo a un pasado que regresa como un fantasma. Podría elegir el camino de la venganza, y toda lógica humana exige que pague el sufrimiento infligido gota a gota. Pero, mientras la mirada de José atraviesa las almas de esos hombres, se da cuenta de que lo que realmente amenaza su paz no es el poder de vengarse, sino el peso silencioso de agravios sin resolver. Lo que le robó la serenidad durante tantas noches no fue la injusticia en sí, sino la ausencia de perdón, el veneno que lentamente se filtra y nubla todo a su alrededor. La brillantez de sus conquistas, la grandeza de Egipto, nada de eso pudo calmar la agitación interna generada por el resentimiento. Los años le han enseñado que detrás de cada fachada de fuerza se esconde un niño herido, con el alma siempre alerta, dispuesto a defenderse, y es este niño quien hoy decide romper el ciclo. Cuando José susurra y hay un temblor en su voz: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. No solo está pronunciando palabras, está rompiendo las cadenas invisibles que mantenían cautivo su propio corazón. El perdón nace de lo imposible, del dolor, de la pérdida, del abandono y sobre todo de la decisión de no dejar que lo hecho siga moldeándolo. José comprende que si su paz le ha sido robada día tras día, no es por circunstancias externas, sino por la carga corrosiva que el resentimiento lleva en silencio, construyendo muros alrededor de la esperanza. No es más que una cruel ironía intentar protegerse del sufrimiento albergando amargura, porque mientras nos refugiamos tras el muro, todo lo que vive en nuestro interior muere lentamente de sed, falta de luz y ausencia de libertad. ¿Cuántas veces te has sentido así, desconsolado, intentando seguir adelante, pero arrastrando cadenas invisibles que se hacen más fuertes cuanto más finges no sentir? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántos momentos en los que el recuerdo de lo hecho o dicho aún resuena, corroyendo todo intento de encontrar la paz? ¿Has notado cómo los resentimientos no resueltos drenan la vitalidad, roban la tranquilidad y ocupan un espacio que debería estar reservado para los sueños y el amor? Cada vez que alimentamos la ira, le damos al ofensor o a la circunstancia el poder de robarnos no solo la calma, sino también nuestra identidad como hijos libres. El tiempo no cura las heridas ocultas, solo sana lo que se expone a la luz, lo que entregamos en manos de Dios. La sociedad enseña que guardar rencor es autoprotección, que perdonar es debilidad, que olvidar es actuar como si nada hubiera pasado. Pero Jesús lo subvierte todo. Nos invita a ver el perdón como una fuente de poder, un poder que no es venganza sino redención. Lo que sigue robándote la paz, quizás, no sea la injusticia sufrida, sino el peso de no soltar el pasado. ¿Y si la verdadera liberación reside precisamente en el acto de soltar, de abrir la mano, de dejar de luchar contra lo que ya no se puede cambiar? ¿Por qué insistimos en creer que alimentar el resentimiento es hacer justicia, cuando en realidad solo estamos cediendo territorio dentro de nosotros mismos, permitiendo que el mal se arraigue insidiosamente? El perdón de José no borra el dolor, no borra los recuerdos, no transforma mágicamente el sufrimiento que lo moldeó. Pero al elegir liberar a sus hermanos, al dejar que Dios decidiera, se activó algo sobrenatural. Una paz que trasciende la lógica, una vida que vuelve a fluir, un claro abierto en la densa selva de angustia acumulada. El perdón es, en definitiva, el milagro más revolucionario que puede ocurrir en el alma humana. No cambia el pasado, pero da un nuevo significado a cada cicatriz. Si queremos experimentar la promesa de una calma sostenida por Dios, necesitamos soltar la ilusión de control, el deseo de venganza, la mentalidad de víctima que nos aprisiona sin darnos cuenta. Ahora, analiza tu propia historia. ¿Hay alguien a quien necesites soltar?
Hay una herida negada, un nombre que te estremece, un recuerdo que te hace apretar los puños en lugar de abrir las manos. ¿Acaso lo que te roba la paz cada día es en realidad este peso de agravios sin resolver, una carga tan pesada que se ha vuelto parte de ti? Jesús no te invita a perdonar porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Él no minimiza tu dolor. Está contigo en tus lágrimas, en tu sensación de injusticia, en el deseo latente de que las cosas hubieran sido diferentes. Pero también sabe que la verdadera libertad solo existe cuando decides confiar en que Dios es el único capaz de dar propósito al sufrimiento y que la justicia suprema le pertenece a Él. Esta decisión de liberar el resentimiento no es un sentimiento, es un acto de fe. Y a veces tendrás que repetirlo todos los días hasta sentirte verdaderamente libre. Pero cada vez que liberas el perdón, una parte de tu identidad en Jesús se restaura, el espacio para la calma se amplía y la esperanza encuentra la manera de florecer de nuevo. José no se convirtió en gobernador por casualidad. Su autoridad provenía de la sumisión al plan de Dios, de un corazón que decidió dejar de cargar con lo ajeno. Cuando sueltas, permites que Dios escriba el siguiente capítulo con los colores de la redención y la paz. No eres tú quien pierde al perdonar, sino el mal que pierde el control de tu vida. Ahora me atrevo a preguntar, ¿de verdad estás dispuesto a dejar de ser prisionero del pasado y soltar el resentimiento que, en el fondo, solo te ha estado robando la paz mental? ¿Has notado que a menudo la ausencia de perdón es, de hecho, el mayor ladrón de la calma, causando más tormento que el propio error original? Escribe en los comentarios, elijo liberar el perdón. Haz de este acto una declaración pública, una ofrenda consciente en el altar de Dios, porque a veces solo podemos liberar lo que exponemos a la luz. Si este mensaje resonó profundamente en ti, no te quedes callado, porque tu palabra puede ser la clave de tu liberación y tal vez inspire a otros a hacer lo mismo. Pero eso no es todo. Algo aún más profundo sobre lo que te roba la paz está a punto de revelarse y puede cambiar radicalmente la forma en que enfrentas cada desafío en tu vida. Una multitud hostil se congrega en torno a esa mujer en el centro de la plaza, con el polvo que se levanta entre sus apresuradas sandalias, miradas juzgadoras fijas como piedras en su cuerpo, doblegado por el miedo y la vergüenza. La conmoción crece, siente el peso insoportable de las palabras susurradas, de los dedos que la señalan, del riesgo inminente de ser aplastada no solo por las piedras en la mano, sino por la mirada de quienes creen tener derecho a definir su valor. La tensión se desborda. Cada latido de su corazón es una silenciosa súplica de misericordia, de un refugio que no encuentra en los ojos de nadie presente. El miedo al juicio ajeno se convierte en una prisión, y ella no está sola. ¿Cuántos de nosotros no cargamos a diario con el temor de ser condenados por nuestros errores, por nuestras decisiones, por no haber sido la persona que otros esperan que seamos? Cada día, la ansiedad por lo que otros piensen de nosotros puede consumir la serenidad, drenando la calma que Dios te dice hoy que es tu derecho como hijo amado. Pregúntate, ¿cuántas veces te has despertado por la mañana y, antes incluso de agradecer la vida, ya te preocupas por lo que dirán los demás sobre tu apariencia, tus decisiones, tu trabajo o tu historia? Es como si las voces de los acusadores en esa plaza pública resonaran en tus mañanas, robándote el descanso, secuestrando tu confianza, distorsionando tu identidad y tu valor. Y es precisamente en este escenario de acusaciones que Jesús se acerca. No se alinea con las miradas condenatorias, ni con las voces que quieren definir el futuro de esa mujer por su pasado. Se inclina, dibuja en el suelo, silencia el odio colectivo con el peso de su presencia. Nadie entiende lo que está a punto de suceder.
Jesús levanta el rostro y pronuncia una sentencia que no esperaban. El que esté sin pecado de ustedes sea el primero en tirarle la piedra. Uno tras otro, los acusadores dejan caer sus piedras, reconociendo en silencio sus propias debilidades, y se alejan. La plaza, que una vez fue un tribunal, se convierte en un santuario. El espacio del miedo es ahora un espacio de restaurante. Solo queda la mirada de Cristo, una mirada que no hiere, una mirada que no juzga, sino que es capaz de restaurar el alma destrozada por tantos días de opresión y vergüenza. Él dice: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Nadie te ha condenado?» Ella balbucea: «Nadie, Señor». Entonces Jesús declara las palabras liberadoras: «Yo tampoco te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. En ese momento, no solo la mujer adúltera se liberó de la condenación ajena, fue como si toda la humanidad, cargada de culpa y acusaciones, recibiera una invitación: no tienes que vivir como rehén de la mirada ajena. Quizás llegaste hoy aquí con heridas abiertas por miradas de desaprobación, de tu familia, trabajo, amigos o incluso de tu propia mente, que repiten los juicios y críticas que has escuchado desde la infancia. Quizás lo que te roba la paz a diario es el miedo a no ser suficientemente bueno ante los ojos del mundo. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué damos tanto poder al juicio humano? ¿Puede la opinión de los demás determinar realmente tu valor, tu capacidad de felicidad, tu conexión con Dios? ¿O existe una verdad más profunda, una voz de autoridad suprema que te grita: «Solo yo puedo decir quién eres»? Siente el impacto de estas palabras: «Ni yo te condeno». Tienen el poder de romper con años de autocondena y miedo, de devolverte la serenidad de quien camina con la frente en alto porque ha sido restaurado por la mirada de Cristo, no por la alabanza o la desaprobación de la multitud. Si hay una fuerza que destruye la paz interior, que aprisiona la mente en una ansiedad constante, es sin duda la búsqueda incesante de la aprobación ajena. ¿Te das cuenta de cómo poco a poco esto te esclaviza? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar? ¿Cuántos sueños has enterrado? ¿Cuánta espontaneidad has sacrificado para mantener una imagen que agrada a todos, aunque te devore por dentro? ¿No es hora de reconocer que la fuente de tu tranquilidad no puede basarse en la aceptación de quienes también son imperfectos, limitados y a menudo inseguros? Si Jesús, el único verdaderamente santo, eligió mirar a esa mujer más allá de sus errores, imaginar que otros tienen la autoridad para condenarla es subestimar el poder de la mirada restauradora de Dios sobre su historia. Te invito ahora a cerrar los ojos por un momento y escuchar la voz de Cristo resonando en las zonas más heridas de tu corazón. ¿Ninguno de ellos te condenó? Yo tampoco te condeno. Respira hondo. Deja que esta verdad penetre cada capa de culpa, cada recuerdo de humillación, cada juicio injusto, cada palabra malsonante que te hayan lanzado. Recibe el consuelo de saber que para Dios tu valor no depende de tu pasado, tu currículum, ni de lo que otros hayan dicho de ti, sino del amor incondicional que Él te ofrece. Esto no significa ignorar los errores, sino aceptar la invitación a la transformación sin temor al castigo, porque la gracia anticipa el arrepentimiento y allana el camino para una vida libre. Y más aún, cuando comprendes que lo que Dios dice tiene peso eterno, descubres que nadie puede robarte la calma ni la paz. Esa es la diferencia entre vivir guiado por la mirada del Señor y no por el juicio de los hombres. ¿Estás listo para abandonar el temor al juicio humano y confiar plenamente en lo que Jesús declara sobre tu vida? ¿Estás dispuesto a cambiar la ansiedad diaria y la necesidad de complacer a todos por la libertad de alguien que solo desea agradar a Dios? ¿Cuántas veces has postergado tomar decisiones importantes simplemente por temor a decepcionar a personas que ni siquiera conocen tu corazón? Hoy, Dios te dice que la autenticidad es más valiosa
que cualquier máscara social, y que la valentía de ser quien Él te creó para ser debe hablar más fuerte que cualquier acusación. No permitas que las miradas críticas ni las palabras de condenación te roben la paz. Entrega la llave de tu corazón al único que sabe cómo restaurar, renovar y liberar verdaderamente. Si este mensaje te ha desafiado, si sientes que es hora de liberarte del juicio ajeno y aceptar lo que Dios dice de ti, escribe en los comentarios: elijo escuchar solo la voz de Jesús. Declara públicamente como un acto de fe que entregas al Señor todo miedo, vergüenza, ansiedad o inseguridad que siembran los juicios humanos. Lo que te espera podría cambiar aún más tu perspectiva. Hay secretos sobre la verdadera paz que casi nadie ha notado, y estás a punto de sorprenderte con lo que Dios quiere revelarte sobre tu identidad y tu valor. Un sudor frío resbala por el rostro de Jesús mientras, inclinado bajo la sombra retorcida de los olivos de Getsemaní, hunde los dedos en la tierra húmeda. Pedro, Santiago y Juan roncan a pocos metros, vencidos por el agotamiento, pero Cristo permanece despierto. Una presión invisible y aplastante desgarra su paz y empuja su alma a un abismo de agonía. Mi alma está abrumada por la tristeza hasta el punto de morir, confiesa en una confesión que evoca la desesperación de quien siente el límite de su resistencia física y emocional. Cada célula de su cuerpo tiembla, el aire es pesado, el tiempo se arrastra. No hay multitudes ni milagros, solo el peso de todo lo que está por venir. Esta angustia es diferente a todas las anteriores, porque no está el Salvador invencible, sino el Hijo, donde la humanidad y la divinidad chocan en un dolor sofocante. Allí, la calma le es robada, no por circunstancias externas, sino por la confrontación entre la misión y el miedo, la soledad y el propósito, el deseo de huir y la llamada a quedarse. Jesús ora de rodillas con un clamor sincero: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es el momento en que el Salvador acepta sentir lo que tú sientes, el temor al mañana, la sensación de una carga insoportable, el pánico de no ser suficiente ante la expectativa divina. Cuando tu paz desaparece, cuando todo parece escapar de tu control y tu mente gira en torno a la pregunta asfixiante: ¿soy digno de estar aquí? Recuerda que fue lo mismo para Cristo. Quizás tú también conoces esa opresión en el pecho, esa mente que no se aquieta, esas noches en las que, al acostarte, no logras dormir porque una inquietud te atormenta. No es solo preocupación, es esa sensación crónica de incompetencia, como si alguien en algún momento descubriera que no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bueno, lo suficientemente espiritual. Quizás crees que este peso es el precio a pagar por la fe, que cuanto más te esfuerzas, más soportas, más santo te vuelves. Pero, ¿y si todo esto es una mentira que te roba la serenidad y te aprisiona en un ciclo de agotamiento? ¿Cuántas veces te has sorprendido repitiéndote: si realmente fuera de Dios, no estaría tan cansado, tan ansioso, tan perdido? Jesús, en el huerto, destrozó este mito. El mismo Hijo de Dios, encarnado, reveló que sentir tristeza y pesadumbre, incluso angustia hasta la muerte, no es señal de debilidad espiritual, sino parte del precio de amar profundamente y llevar adelante propósitos celestiales. ¿Qué clase de cristianismo hemos estado viviendo si nos enseñan a ignorar nuestro dolor o a esconderlo incluso de nosotros mismos, mientras el Cordero lo expuso, lo clavó en los labios de su oración y pidió ayuda al Padre? En Getsemaní, el cielo responde de una manera inesperada. Lucas revela que un ángel se aparece para fortalecer a Jesús, no para quitarle la copa ni para explicarle el sufrimiento, sino para sostener su corazón mientras soporta el dolor. La respuesta divina en medio del caos es presencia.
Esto no cambia el escenario, pero nos da fuerza para perseverar hasta que la victoria, por improbable que parezca, surja desde dentro. Es en este entorno que Isaías, siglos antes, también se encuentra despojado de todo mérito, presa del terror de su propia incompetencia. ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, exclama ante la gloria de Dios en el templo. Pero inmediatamente un serafín vuela, le toca la boca con un carbón encendido y declara: «Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado expiado». El miedo a la indignidad, ese pensamiento tóxico de no ser puro, de no ser suficiente, de que su vida está demasiado manchada para ser aceptada, es aplastado por el gesto de lo alto. Dios no solo tolera tu humanidad, la abraza, la purifica, la transforma. La pregunta que resuena hoy quizás sea: ¿quién te convenció de que para acercarte a Dios necesitas presentar perfección, descansar en una calma artificial y nunca admitir debilidad? ¿Cuántas veces la religión, la familia o incluso tu propia voz interior te han convencido de que la inquietud de tu corazón es falta de fe, cuando en realidad puede ser la invitación más profunda a rendirte al abrazo del Padre? ¿Qué ha estado drenando tu quietud, absorbiendo tu tranquilidad y robándote tu alegría a diario? ¿Es el miedo a no estar a la altura de las expectativas, a decepcionar, a ser rechazado por Dios mismo? ¿O es la expectativa de una fortaleza que nadie puede mantener sin quebrarse por dentro? Si incluso Jesús, en su hora más oscura, fue sincero sobre su dolor, ¿quién nos hizo creer que ocultar el sufrimiento es la norma espiritual? La respuesta a las promesas de Dios es impactante. No necesitas ser invulnerable para tener acceso a la gracia. No necesitas ganarte el derecho a ser visitado por Dios. El Señor que aparece en el jardín, que envía ángeles en el punto álgido de la angustia, es el mismo que dice: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar». El toque del carbón ardiente en Isaías no anuló su humanidad, no borró su historia, sino que transformó su condición, eliminó el peso del pecado, la culpa y la indignidad. El cielo declara: «Estás limpio, eres digno, no porque nunca hayas fallado, sino porque Dios decidió restaurarte». Esto significa que tu paz no está en cuanto aguantes, sino en cuanto te dejas sostener. En este momento, quizás la batalla más feroz se libra en tu corazón. Aceptar o no que la dignidad es un don y no un premio. Lo que te roba la paz cada día puede ser precisamente esta guerra secreta entre ser humano y tratar de parecer perfecto ante Dios. Pero lo que te agota, la búsqueda de aprobación, el miedo a revelar tus debilidades, la vergüenza de no estar a la altura de la vocación, es lo que Jesús ya cargó en la cruz. Es lo que Isaías había quitado en el altar. Liberarte de esto es creer que ser frágil no te excluye de la santa presencia. Al contrario, te capacita para experimentar lo sobrenatural de un Dios que se fortalece precisamente donde reconoces tu debilidad. Si esta verdad te confronta y te libera, declara públicamente: «Elijo ser auténtico ante Dios». Escribe esta frase en los comentarios como un acto de valentía, mostrando al mundo y al cielo que ya no ocultarás tu lucha tras máscaras de fortaleza. Tu compromiso puede ser una luz para alguien que ya no puede soportar este peso solo. Y más aún, dale a me gusta y comparte este mensaje como un gesto de fe viva para que otros, quizás asfixiados por la misma duda, descubran que la redención comienza donde termina el rendimiento. Tu me gusta, tu compartir, es una semilla de liberación en la vida de alguien. Sé un instrumento de cambio. Permite que otros también escuchen lo que Dios dice hoy sobre la dignidad, la restauración y el valor. Pero si crees que ya has entendido todo acerca de la angustia y la aprobación, prepárate. Hay un aspecto aún más radical que las Escrituras revelan sobre el valor de aquellos que han sido heridos y rechazados.
y lo que sigue puede transformar para siempre la forma en que ves tu lugar en el corazón de Dios. Marta no se detiene. En el calor sofocante de aquella casa, moviendo ollas, rellenando jarras, manipulando frenéticamente el pan, su mirada va de María sentada a los pies del Maestro, al montón de tareas que se acumulan en el rincón. Marta siente el sudor gotear, pero lo que realmente le roba la paz no es el trabajo. Es el deseo secreto de ser vista, de cumplir con la expectativa de servir a la perfección, de agradar a todos, especialmente a aquel que pronuncia palabras de vida en la habitación de al lado. Marta ve a María inmóvil, con la mirada fija en Jesús, y un agudo dolor de comparación se mezcla con el cansancio. ¿Por qué le parece tan fácil? ¿Por qué María puede simplemente ser, mientras Marta se siente obligada a hacer, a soportar sola el peso del mundo? De repente Marta estalla. «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado hacer todo el trabajo sola? Dile que me ayude». El silencio es denso. La habitación se detiene. María, tranquila, no cambia. Y entonces llega la respuesta de Jesús. «Marta, Marta, estás preocupada y angustiada por muchas cosas, pero solo una es necesaria». Estas palabras resuenan con conmoción y consuelo a la vez, porque en ese momento Jesús revela lo que consume la paz de Marta. No las tareas, sino el miedo a ser insuficiente, a no estar a la altura de las expectativas, a ser invisible si no es perfecta. Marta siente una profunda inquietud. ¿Cómo soportar la mirada decepcionada de los demás y, peor aún, de sí misma? ¿Te das cuenta de cómo esta ansiedad silenciosa puede infiltrarse en días aparentemente normales, drenando lentamente tu calma? ¿Cuántas veces te has encontrado persiguiendo lo inalcanzable, intentando demostrar tu valía a Dios, a tu familia, a tus compañeros, incluso a ti misma? Algunos dicen que, si no lo haces, no lo mereces. Pero, ¿qué pasa si la verdadera libertad y aceptación que buscas no está en todo lo que haces, sino en a quién eliges escuchar y con quién decides estar? Marta pensó que necesitaba hacer más para ser amada, pero Jesús la miró con ternura y le dijo: «Solo una cosa es necesaria». No desdeñó su celo, pero demostró que la paz que cura la culpa solo nace cuando el alma descansa en compañía de Dios. Quizás creciste escuchando que Dios solo se complace con los fuertes, que se enoja cuando te detienes, que el cielo es para los incansables. Pero, al corregir a Marta, Jesús ofrece una ruptura con esta creencia. El Señor no espera una vida de agotamiento para ser aceptado. Él desea tu atención y presencia, no tu sudor y tus justificaciones. ¿Alguna vez has sentido esa culpa abrumadora por no cumplir con los estándares, esa exigencia silenciosa por no orar, no servir, no ser suficiente? ¿Cuántas veces te has preguntado si Dios está decepcionado de ti, precisamente en los días en que todo lo que puedes hacer es sentarte y escuchar o simplemente existir? A Jesús no le interesa tu desempeño, sino tenerte cerca, como a María. Este es el secreto que revoluciona cualquier corazón ansioso. La calma robada por el peso de las exigencias se restaura cuando nos anclamos en el amor incondicional de Cristo. Su invitación es a abandonar la dinámica de las exigencias, internas y externas, y entrar en una libertad radical, donde simplemente ser basta para ser amado. El versículo resuena: «Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero solo una es necesaria». Lucas 10, 41-42. Al oír esto, sientes que el peso del «tengo que» y el «debería» se aligera. El mensaje es perturbador. Quizás la ansiedad más profunda que te roba la paz no sea la acumulación de tareas, sino la creencia de que tu valor depende de lo que puedes ofrecer. Y si Jesús te dijera hoy que ya se regocija simplemente con tenerte cerca, aunque la casa no esté perfecta, aunque tus oraciones sean silenciosas, aunque tengas las manos vacías, y si todo lo que te roba la serenidad es, de hecho, una prisión mental,
Y la clave es confiar en la mirada bondadosa de Jesús más que en cualquier lista de obligaciones. Esto desafía todo el sistema de creencias del mundo que te rodea. ¿Cuántos todavía creen que necesitan ganarse el favor divino mediante el desempeño, mientras que Dios mismo llama, con voz suave, a una comunión sencilla y real? Ahora, mira en tu interior. Cuando sientes que siempre te quedas corto, que siempre eres inadecuado, que siempre estás en deuda con las expectativas de los demás, te das cuenta de que esto es lo que te ha estado robando el día, drenando tu paz. La invitación de Jesús no es solo para Marta, es para todos los que cargan con esta ansiedad de no ser suficiente, de nunca estar en el lugar correcto, de no ser lo suficientemente útiles. El camino a la paz no está en hacer más, sino en dejar todo y escuchar lo que Dios dice hoy, que Él te ama, que tu presencia es suficiente, que no necesitas impresionar a aquel que ya te conoce y aún así te eligió. Esto está revolucionando la comprensión de la fe, está invirtiendo la lógica, está recibiendo una libertad que las expectativas del mundo no pueden robar. A la luz de esta revelación, me atrevo a hacer una petición diferente. Si estas palabras tocaron tu herida secreta y sientes que necesitas esta restauración para tu paz, escribe como un acto de liberación. Acepto la invitación de Jesús a descansar en Él. Declara con fe que ya no serás rehén del peso de la expectativa. El simple acto de comentar puede ser tu grito de libertad espiritual hoy. Y si creías que ya lo sabías todo sobre este pasaje, espera, porque hay una dimensión aún más profunda en la búsqueda de la serenidad interior, algo que puede revolucionar tu vida cuando lo descubras. Josué respira el aire del río Jordán, sintiendo el peso invisible que se acumula sobre sus hombros. Todo el pueblo espera un liderazgo firme, una dirección clara, pero en su interior el corazón del nuevo líder tiembla. Moisés se ha ido. ¿Qué podría garantizar la estabilidad cuando todo a nuestro alrededor parece incierto? Lo desconocido no es solo una tierra por delante, es la sensación agonizante de que con cualquier error todo se derrumba. ¿Cuántos de nosotros no reconocemos esta frialdad en el alma, esta incapacidad para descansar porque el futuro es una sombra amenazante que acecha? El miedo a lo que está por venir, a lo que no podemos controlar, nos roba la serenidad cada día, dejando nuestras mentes inquietas, nuestra paz secuestrada por un sinfín de preguntas. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo con ello? ¿Y si todos me observan, esperando demasiado de mí? El eco de estas dudas no permite que el corazón se calle, pero hay un momento, un llamado, en que la voz de Dios confronta este caos interior. La narrativa de Josué está marcada por este conflicto. El pueblo atraviesa un duelo colectivo, huérfano del gran liberador, Moisés. Y Josué, por muy preparado que estuviera, es un hombre que se enfrenta a un abismo de expectativas. El miedo a lo desconocido amenaza con paralizarlo, como si cada decisión pudiera ser su propio fin. ¿Qué te roba la paz cada día? En el interior de Josué late esta tensión. No se trata solo de cruzar ríos o enfrentarse a ciudades amuralladas, sino de afrontar la inseguridad que grita en nuestro interior. ¿Cuántas veces nos encontramos así, enfrentando desafíos inevitables, sintiendo que Dios ha puesto algo demasiado grande en nuestras manos y, sin embargo, el escenario parece diseñado para el fracaso? Sé fuerte y valiente. El Señor tu Dios estará contigo. Josué 1:9. Estas no son solo palabras de aliento, son un llamado divino a romper el ciclo interno de autosabotaje, ese miedo constante que secuestra la tranquilidad e impide el progreso. El dolor emocional que acecha aquí es el miedo a lo desconocido. Esta ansiedad constante es el ladrón diario de la paz, una angustia que se esconde tras cada decisión, cada paso hacia el mañana. Con cada nuevo ciclo, hay una recaída emocional. Intentamos convencernos de que seremos valientes, pero lo desconocido, la ausencia de certezas, desencadena de nuevo la inquietud.
¿No es curioso cómo la duda se presenta como un círculo vicioso y agotador que nos mantiene estancados? Cada día, el miedo a lo que no vemos nos aprisiona. ¿Se trata realmente de una falta de fe en Dios o nos han condicionado a creer que la paz solo existe en el control absoluto? ¿Alguna vez te has encontrado intentando planificar cada detalle solo para darte cuenta de que, incluso así, la inquietud no te abandona? Lo cierto es que los ciclos de ansiedad y miedo se alimentan de la idea de que nuestra seguridad depende de la previsibilidad, del control absoluto sobre todo. Pero el llamado de Dios a Josué es perturbador. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El secreto entonces no está en eliminar todos los riesgos, sino en confiar en la presencia de Dios incluso cuando nada tiene sentido. Lo que te está robando la paz puede no ser el escenario externo, sino la creencia de que estás solo en este camino, de que dependes solo de tus propias fuerzas. Ahí es donde la promesa de Dios se vuelve escandalosamente liberadora. No importa el territorio desconocido, su presencia camina a tu lado y eso es suficiente. José ahora no es solo un líder asustado frente a un pueblo necesitado, es el símbolo de todos los que necesitan superar los miedos diarios para vivir la promesa. Sin embargo, es fácil dudar. Ante lo nuevo, la responsabilidad, el gigante invisible de la imprevisibilidad, la tentación es retirarse. El ciclo regresa. Intentas avanzar, pero el pánico a lo que podría salir mal te paraliza. Quizás ya te hayas sentido así, como un Josué moderno, ante desafíos inexplorados, sintiendo a cada paso que el suelo podría desaparecer bajo tus pies. Quizás ya hayas sentido que nadie nota este conflicto interno, porque la mayoría solo ve tu apariencia de valentía, pero en tu interior, la calma está secuestrada por el miedo al futuro. Y cuanto más intentamos racionalizar, prepararnos y dominar lo desconocido, más nos damos cuenta de que la verdadera paz no nace de las respuestas, sino de la presencia. El punto de inflexión en esta narrativa no es una victoria rotunda sobre el miedo, sino la rendición. Dios no le promete a Josué un camino sin peligros ni sorpresas, sino un viaje marcado por la fiel compañía del Padre. Lo mismo aplica a ti. Lo que te roba la paz puede ser precisamente la creencia de que solo estarás seguro si lo sabes todo, si tienes todas las garantías. Es en esta vulnerabilidad donde se revela la presencia de Jesús, no como un empujón, sino como una mano que te sostiene firmemente y te dice, sigue adelante, porque yo estaré contigo, incluso cuando no sepas a dónde te llevará todo. Detente un momento, respira hondo. Permítete experimentar este mensaje en su esencia. No se trata de eliminar todos los riesgos, sino de abandonar la idea de que tu paz depende de ellos. ¿Has pensado alguna vez en cuántas veces te has distanciado de tus sueños, oportunidades y personas simplemente porque el miedo a lo desconocido te ha robado la tranquilidad? Muchos creen que la valentía es la ausencia de miedo, pero la verdadera valentía es confiar cuando todo es incierto. Permítete ser vulnerable ante Dios. Lo que te roba la serenidad no tiene más poder que la presencia del Señor a tu lado. Ahora, haz de este momento un compromiso. Si sientes que la ansiedad por el mañana, el miedo a lo nuevo o a lo inesperado han estado destruyendo tu paz, declara en los comentarios, elijo confiar incluso sin ver. Haz de este acto una declaración de fe, reconociendo que tu calma no depende de lo que controlas, sino de quién te acompaña. Quiero desafiarte. ¿Estás dispuesto a renunciar a este control y confiar en Dios, incluso si el escenario es completamente desconocido? Y aquí viene la parte más sorprendente de este viaje. Hay una paz que no depende de respuestas. Una calma profunda que surge no de la ausencia de desafíos, sino de una relación íntima con Dios que nunca abandona ni retrocede.
Muchos hablan de fe, pero pocos se atreven a cruzar lo desconocido con plena confianza. Si estás cansado de perder el sueño, de sufrir anticipadamente por lo que aún no ha sucedido, recuerda que tu liberación no está lejos, ya está a la puerta, esperando solo que confíes. Pero espera, hay algo aún más profundo en esta historia que pocos comprenden, algo capaz de cambiar para siempre tu forma de lidiar con el miedo. Las puertas de la celda se cerraron de golpe tras Manasés, con un golpe seco y pesado, sellando aparentemente no solo su encarcelamiento físico, sino también el peso insoportable de las decisiones de toda una vida. Dentro, entre piedras toscas y el silencio opresivo de alguien rechazado incluso por quienes una vez lo aclamaron, Manasés gemía en su interior, aplastado por el remordimiento de haber permitido que la idolatría y la crueldad destrozaran todo lo sagrado. ¿Qué se había apoderado de su corazón hasta el punto de permitir que tanta maldad se arraigara? En la oscuridad, solo sus pensamientos gritaban, robándole la serenidad noche tras noche. La culpa era como un ladrón invisible, asaltando su paz en momentos de profunda soledad. Pero quizás lo peor, más que el sufrimiento físico de las cadenas, era esta herida abierta en su memoria, los rostros de los inocentes, el altar profanado, el nombre de Dios, antaño tan íntimo, ahora pareciendo lejano, inalcanzable. Durante años, Manasés fue lo opuesto a todo lo que un hombre conforme al corazón de Dios debería ser. Gobernó con manos injustas, se entregó a los dioses del miedo, olvidó sus promesas y abandonó la alianza. Pero en prisión, cuando todo le fue arrebatado, solo quedó la confrontación consigo mismo. Y es aquí donde surge el verdadero abismo. ¿Cómo perdonarse cuando nuestros errores parecen irreparables? ¿Cómo enfrentar la mirada de Dios, sabiendo que tantas vidas han sido heridas por nuestras manos? Quizás tú también te preguntes, mientras te enfrentas a tus propios fantasmas, ¿hay redención para quienes han caído tan bajo? ¿O los ecos del pasado seguirán robándote la paz día tras día como una sentencia interminable? Es fácil creer que el perdón de Dios está disponible para los demás, pero tan difícil aceptar que realmente se extiende a nosotros, especialmente cuando la vergüenza te susurra que no mereces una segunda oportunidad. En lo profundo de su celda, el corazón de Manasés ya no soportaba el dolor del abandono. Rompió el silencio con un grito sincero, un grito ahogado que traspasó muros y llegó al cielo. Señor, he pecado terriblemente. Si aún hay compasión, escúchame. Sin elocuencia, sin justificación, solo la cruda verdad de un hombre quebrantado que finalmente entrega su fragilidad en las manos del Dios que nunca perdió el control. Y entonces sucede algo extraordinario. El texto sagrado dice, entonces oró a Dios y fue escuchado. Dios escuchó su oración y lo trajo de vuelta a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Segundas Crónicas 33:13. No fue una voz audible, no fue una luz que descendiera de la prisión. Fue el toque de gracia en medio de la ruina, restaurando a un hombre a quien nadie más creía capaz de cambiar. En este desconcertante encuentro entre la culpa y la misericordia, Dios no solo escucha al hombre arrepentido, sino que lo reconstruye por dentro. Manasés sale de la prisión no solo libre en apariencia, sino, sobre todo, redimido interiormente. El mismo hombre que destruyó altares ahora erige el verdadero altar del corazón. ¿Qué le robó la paz? El peso de lo imperdonable. Pero, ante la respuesta divina, el perdón invade y desarma el poder del pasado para definir el futuro. Este perdón, cuando se acepta verdaderamente, devuelve al corazón algo que el dinero, el estatus o la conquista jamás comprarán: la paz de ser amado por Dios a pesar de lo peor de uno mismo. ¿Y tú, que llevas esta carga de autocondenación día y noche, que te sientes indigno incluso de pedir nuevas oportunidades, necesitas enfrentar una verdad que puede desmantelar tu prisión interior?
No son las cadenas visibles las que te aprisionan, sino las invisibles de no permitirte empezar de nuevo. ¿Cuántos de nosotros vivimos encadenados a lo que ya hemos hecho, permitiendo que estos recuerdos nos alejen de la serenidad que Dios desea restaurar? ¿Qué de hecho te impide experimentar una vida envuelta en la paz divina? ¿Son tus errores pasados o la resistencia a creer que el perdón de Dios es mayor que cualquier error? El perdón no es un regalo que se gana, sino un regalo que se recibe. Y cada noche que te niegas a perdonarte, pospones la restauración que el Señor ya tiene preparada. Quizás alguien necesite escuchar esto hoy. No estás condenado a llevar este tormento para siempre. El mismo Dios que escuchó a Manasés en el fondo del pozo, escucha atentamente el clamor de tu corazón. Y si el rey que más erró en la historia de Israel pudo ser tocado, restaurado y reinstalado, ¿por qué insistes en creer que ya no hay esperanza para tu vida? Ante la gracia de Dios, toda acusación pierde su poder, toda condena pierde su fundamento. Entiende, cuando no aceptas el perdón divino, permites que el dolor del pasado siga saqueando tu paz. Esto es autojustificación, no humildad. Es orgullo disfrazado de autocastigo. Y si Dios te dice hoy, elijo restaurarte, ¿dirás que sabes más que Él? Siente el peso de estas palabras. Entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. El verdadero encuentro con la paz comienza cuando finalmente reconocemos quién tiene el control de nuestras vidas. No la culpa, ni el pasado, sino el Señor, quien decide derramar gracia sobre quienes lo buscan de todo corazón. No dejes que las voces acusadoras sigan impidiéndote vivir una nueva historia. Parte del proceso es aceptar que no todo está en nuestras manos, sino que todo está bajo un Dios que transforma las maldiciones en bendiciones, la oscuridad en luz y la vergüenza en honor. Puedes resistirte a la gracia o puedes elegir sumergirte en ella incluso si no te sientes merecedor, porque precisamente no la merecemos, pero Él decidió amar a pesar de todo. Ahora, quiero proponer algo transformador. En los comentarios, escribe una frase liberadora, algo que marque este nuevo ciclo en tu vida. Escribe, hoy acepto el perdón de Dios. Hazlo no solo como un gesto simbólico, sino como un acto de valentía, de alguien que se niega a permitir que la culpa siga privándote de lo mejor que el Señor tiene reservado. Si esta palabra te ha despertado luchas internas, no te lo guardes. Comparte lo que sientes, porque exponer tu dolor es el comienzo de la sanación. Y si crees, declara con valentía en la sección de comentarios, mi historia no termina con mi error. Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto aún más profundo para la liberación interior? Un principio perdido que casi nadie percibe al leer estas historias, pero que puede romper el círculo vicioso de la culpa de una vez por todas y abrirte la puerta a una dimensión de paz que quizá nunca hayas experimentado. Sígueme, porque lo que sigue podría ser el punto de inflexión entre el autocastigo habitual y una nueva libertad que solo Dios puede ofrecerte. Esaú ve la figura de su hermano a lo lejos, el polvo levantándose bajo sus pasos decididos, con el corazón agobiado por años de rivalidad familiar. El pasado de Jacob y Esaú está marcado por traiciones, viejos resentimientos, conflictos sin resolver y silencios que solo acrecentaron la distancia. El peso de todo lo que quedaba sin explicar, tantas palabras hirientes pronunciadas, tantas otras reprimidas en sus corazones, les robaba la serenidad cada día. Cada noche era un recordatorio de lo perdido, la promesa de una familia unida, la calidez de la risa infantil, los sueños de juventud que dieron paso a una culpa asfixiante. El miedo al reencuentro era real, la incertidumbre sobre cómo reaccionaría el otro, el miedo a las represalias, el deseo de restaurar la paz, pero la duda de si alguna vez sería posible empezar de nuevo. ¿Cuántas veces les habían robado la calma
los recuerdos de discusiones que no sanaban, la ausencia de alguien cercano, el vacío dejado por las relaciones rotas. No son solo malentendidos del pasado, son heridas abiertas que transforman la vida cotidiana en un campo de batalla interior, minando la confianza, robando el sueño e impidiendo que el corazón encuentre paz en el presente. En este campo de tensión y esperanza, Jacob se inclina 7 veces ante su hermano. Cada gesto transmite arrepentimiento y esperanza, como si cada inclinación fuera una silenciosa súplica de misericordia. Esaú, quien también cargó con sus propias penas, mira a su hermano transformado por el tiempo y la añoranza. Muchos creerían que las profundas heridas familiares son incurables, que el tiempo solo acumula más distancia y ruina, pero ¿es realmente imposible reconstruir el puente que el odio ha quemado? Lo que te roba la paz cada día puede ser precisamente este peso inamovible, esta falta de reconciliación que paraliza tus emociones. El texto bíblico es claro y conmovedor. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y lloraron juntos. Génesis 33:4. No fue Jacob quien buscó refugio, ni Esaú quien se quedó de brazos cruzados. Ambos rompieron el ciclo del odio con una decisión de amor, permitiendo que Dios sanara lo que era imposible para las manos humanas. La escena es impactante porque expone el milagro silencioso de la verdadera reconciliación. Tras el abrazo y las lágrimas, se esconden años de noches de insomnio, recuerdos de promesas incumplidas y el profundo deseo de recuperar lo que parecía perdido para siempre. Cuando Jacob y Esaú se encuentran, no es solo una historia de hermanos, es una invitación a evaluar cuántas noches te han robado los recuerdos de relaciones rotas, cuánta paz te ha drenado el resentimiento guardado, cuánto de tu corazón está dormido por falta de valentía para dar el primer paso. ¿Crees que pedir perdón es debilidad o que liberar al otro de su maldad es perder el control de tu propia historia? Quizás la verdadera libertad reside precisamente en soltar el peso que llevas, entregando al Señor los dolores que ningún consejo humano puede sanar. ¿Cuántas familias viven prisioneras del pasado, como prisioneras en celdas invisibles, cadenas forjadas por el resentimiento y las expectativas frustradas? ¿Cuántas veces te has acostado con el pecho apretado, imaginando cómo habría sido tu vida si esa relación hubiera tenido un final diferente? Lo que te impide dormir en paz puede que ya no sea la persona, sino el eco de lo que no se dijo, los abrazos que nunca se dieron, las disculpas que nunca salieron de tus labios. Dios conoce cada lágrima derramada en secreto, cada oración hecha en el silencio del miedo, cada intento de reconstrucción abortado por el orgullo. Lo que te roba la paz cada día a menudo no está afuera, sino en el silencio entre dos personas que una vez se amaron. El versículo evoca esperanza para quienes creen que han ido demasiado lejos como para dar marcha atrás. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y lloraron. Hay un poder restaurador en elegir el perdón cuando el mundo solo apuesta por la venganza. No es un gesto de debilidad, es un acto de entrega a Dios, reconociendo que nadie puede vivir en paz cargando con el peso del odio o la culpa. El perdón libera a dos, al que concede y al que recibe. Es como abrir una ventana en una habitación sofocante, permitiendo que circule el aire limpio de la gracia donde solo había oscuridad y miedo. Si hoy sientes que un viejo resentimiento te roba la tranquilidad, recuerda que hay un camino posible hacia la sanación, pero requiere valentía para dar el paso que muchos nunca dan. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué es tan difícil dejar atrás lo que te hicieron? ¿Será porque seguimos atrapados en la ilusión de la autocomplacencia, creyendo que perdonar significa estar de acuerdo con la otra persona? Y si, de hecho, dejar atrás el pasado fuera lo más revolucionario y necesario para tu propia salud emocional y espiritual,
Jesús enseñó que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino que nace de un corazón libre de ataduras. Ninguna oración poderosa, ninguna campaña de fe puede reemplazar el milagro que ocurre cuando decides liberarte del perdón, cuando te abres a reconstruir vínculos en lugar de seguir alimentando el ciclo del dolor. ¿Qué pasaría si hoy escribieras la historia de tu familia? ¿Qué decisiones te traerían alivio? ¿Creerías que algo extraordinario puede suceder cuando menos lo esperas? Cuando Jacob teme el reencuentro, probablemente imagina lo peor, pero la acción de Dios sorprende a todos. La restauración no provino de la lógica, sino de la intervención divina en la debilidad humana. Quizás lo que más necesitas no es una solución prefabricada, sino la valentía para buscar la reconciliación, aunque parezca imposible. El Dios que trajo paz a dos hermanos en conflicto puede sanar lo que te duele hoy. ¿Cuántas veces la gente justifica sus rencores con frases como «Él fue el que se equivocó», «Nunca me perdonarían», «Ha pasado demasiado tiempo»? Pero, ¿qué pasa si la restauración que deseas no depende solo del tiempo, sino de tu disposición a romper viejos ciclos, admitiendo que ha llegado el momento de soltar la carga? ¿Y si las promesas de paz interior de Dios solo pudieran florecer donde hay humildad para empezar de nuevo? Lo que te impide experimentar la verdadera tranquilidad puede ser esta resistencia a abrir tu corazón de nuevo. El gesto de Esaú y Jacob te invita a experimentar este milagro en tu hogar, hoy, ahora, rompiendo ciclos que han destruido familias por generaciones. Si alguna parte de este mensaje te tocó la herida, escribe en los comentarios: «Quiero liberarme del resentimiento como un acto de fe», declarando públicamente ante el cielo y la tierra que te niegas a vivir privado de tu paz. No te permitas ser espectador de tu propia historia, rehén de viejos miedos. Lo que Dios hizo por Jacob y Esaú, también quiere hacerlo en tu vida, porque restaurar las relaciones es una de las mayores promesas de paz del Señor para quienes creen. Pero lo que pocos comprenden es que el mayor milagro no fue la reconciliación entre dos hermanos, sino la liberación de años de tormento, el fin de noches vacías, la reescritura de historias familiares que parecían perdidas. Hay poder en elegir dejar ir el resentimiento. Hay descanso para quienes deciden confiar en que la sanación es posible, sí, incluso cuando el mundo dice que no lo es. Y no pienses que esto es solo una historia distante. Es tu historia potencial, tu oportunidad de dejar de ser privado de la serenidad que Jesús prometió. Respira hondo, reflexiona. ¿Hay alguien a quien debas soltar? ¿Una disculpa que debas tender? ¿Un puente que debas reconstruir? No dejes que la falta de reconciliación siga minando tu paz. Lo que te parece imposible, Dios lo hace realidad cuando hay una entrega genuina. Y aquí está el secreto que casi nadie entiende. La verdadera tranquilidad no está en la ausencia de conflicto, sino en la presencia de la gracia, incluso en relaciones marcadas por el dolor. Si quieres vivir días en los que tu paz ya no sea robada por viejos rencores, declara: «Quiero liberarme del resentimiento» en los comentarios. Demuéstrale al mundo y a ti mismo que estás decidido a dar paso al milagro de la reconciliación. Pero recuerda esto: hay otra restauración aún más sorprendente, una historia bíblica que revela algo que puede transformar tu camino para siempre. Moisés camina delante del pueblo en el calor del desierto, con el polvo adherido a su piel y una multitud de voces ásperas resonando tras él. Los hebreos, sedientos y cansados, insisten sin cesar: «¿Por qué nos sacaste de Egipto? Para morir aquí de sed». En su rostro, Moisés lleva las marcas de las noches en vela, y en su corazón el peso de décadas liderando a un pueblo que a veces clama, a veces acusa. Su mirada, que tantas veces buscaba respuestas en el cielo, ahora vacila en la tierra árida. Sabe que el pueblo depende de su confianza en Dios, pero el resentimiento se mezcla con el agotamiento.
Allí, ante la tienda de reunión, Moisés escucha la voz del Eterno. Toma tu bastón y reúne a la congregación, habla a la roca ante sus ojos, y brotará agua. Pero entre la petición divina y la acción, algo se quiebra en su interior. Quizás la esperanza agotada, quizás la ira áspera de quien se siente solo, incomprendido, presionado por quienes solo saben exigir. Se encuentra frente a la roca, con miles de ojos observando, su hermano a su lado, y en lugar de hablar suavemente, alza su bastón, y en la fuerza del impulso golpea la piedra 2 veces. El agua brota a borbotones, calmando la sed, pero el silencio pesa más que el milagro. El pueblo no lo percibe, pero el cielo da testimonio. Moisés, el hombre que conversó cara a cara con Dios, permitió que las palabras no dichas o mal dichas hirieran más que el golpe del bastón. Y Dios mira a Moisés, no con furia, sino con tristeza. Porque no creíste en mí para santificarme ante los ojos de los israelitas, no introducirás a esta comunidad en la tierra que les he dado. Números 20:12. Esta sentencia no es un simple castigo, es una profunda revelación. En medio de la presión, cuando la ira guía la mano y las palabras salen torcidas o ni siquiera se pronuncian, perdemos la paz, perdemos la bendición y nos convertimos en prisioneros de acciones irreflexivas. ¿Cuántas veces, en el calor de una discusión, has pronunciado palabras hirientes, aun sabiendo que la voz de Dios te pedía calma, dominio propio y dulzura? ¿Alguna vez te has encontrado reviviendo esa escena, deseando poder volver a ese momento? ¿Hablar de otra manera, sanar con palabras, en lugar de herir con dureza? Esta inquietud diaria, esta sensación de que te han robado algo valioso cada vez que la ira vence a la razón, es lo que atormenta tus días y consume tus sueños. No es solo un recuerdo amargo, es un ladrón de calma, una herida sin sanar, un eco de culpa que te impide avanzar. Quizás te has repetido que solo el tiempo cura, pero ¿y si eso es solo la mitad de la verdad? ¿Y si lo que realmente te libera es el acto de reconocer la raíz del problema? Que como Moisés, la falta de fe en Dios en ese momento te robó la oportunidad de reconciliación, de un testimonio transformador, de una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Pregúntate, ¿estás permitiendo que el dolor de las palabras irreflexivas siga determinando el rumbo de tu vida? ¿Crees que Jesús puede realmente restaurar lo que la ira ha destruido? El poder sanador de las promesas de Dios no se limita a milagros espectaculares. Comienza en nuestro interior, cuando nos atrevemos a pedir perdón, buscar la reconciliación y reiniciar el diálogo. Dios mismo, quien pudo haberse distanciado de Moisés, permaneció cerca, enseñando que incluso nuestros mayores errores pueden transformarse en lecciones redentoras si nos humillamos ante la gracia. Hoy puedes elegir no dejarte llevar por ciclos de culpa. Jesús está a tu lado, listo para reescribir tu historia, para darte una nueva oportunidad de decir lo que necesita decirse, con firmeza, pero sin herir, con sinceridad, pero sin perder la dulzura que sana. Él te llama a no permitir que las palabras hirientes sigan robando la serenidad que solo Él puede restaurar. Lo que te está robando tu descanso diario puede que no sea la otra persona, sino aquello que aún no te has permitido entregar a Dios. Ahora bien, si este mensaje tocó esa parte herida de tu corazón, si sientes en tu interior la invitación a restaurar lo que se ha roto, escribe en los comentarios: renuncio a la culpa y acepto el perdón de Dios. No dejes pasar esta oportunidad. Este paso de fe puede ser justo lo que necesitas para sentir hoy el profundo alivio que solo las promesas del Señor pueden brindar. Pero hay una clave aún más impresionante para liberarte de todo lo que te ata al pasado y renacer en paz. Raquel, con los ojos llenos de lágrimas, observó a Lea mientras otro niño corría a los brazos de su hermana. El ambiente en la tienda era denso.
no de palabras, sino de miradas y silencios que hablaban más fuerte que cualquier argumento. En aquella casa, donde la promesa y el favor de Dios flotaban como una niebla sobre el futuro, las comparaciones se convertían en heridas abiertas noche tras noche. Lea, antes relegada a un segundo plano, vio su vientre dar fruto. Raquel, la amada, vio pasar el tiempo como un ladrón silencioso, robándole toda esperanza de superar el dolor de la infertilidad y los celos. Nada era suficiente. Ni siquiera el amor declarado de Jacob podía llenar el abismo de incompetencia que crecía en su interior. Lea, acostumbrada a ser la menos deseada, experimentó por un momento la sensación de ser notada por Dios, pero no pudo evitar sentir el peso de ser elegida siempre por obligación, nunca por pasión. El contraste entre estas hermanas resonó como un grito silencioso, y la comparación entre ellas trazó líneas invisibles de resentimiento y tristeza que se extendieron por generaciones, dejando profundas cicatrices. El texto bíblico revela en Génesis 29:31, el Señor vio que Lea era aborrecida y le dio hijos, pero Raquel era estéril. La competencia emocional entre ellas no era solo por los hijos, sino por el valor, el significado, la paz interior y, en última instancia, por una calma que les robaban a diario. Si alguna vez has notado cómo ciertas viejas penas, comparaciones, rechazos, recuerdos de lo que te faltó en la infancia o en la familia, siguen robándote la serenidad, estás más cerca de estas dos mujeres de lo que imaginas. ¿Con qué frecuencia te comparas, queriendo saber si te ven, te validan y te aman tanto como a los demás? Y cada vez que te sientes menospreciado, tu corazón se cierra, tu alma se conmueve y la inquietud se instala. ¿Por qué entonces permitimos que estas narrativas, impuestas o construidas a lo largo de la historia, sigan definiendo nuestro valor y nuestras posibilidades de experimentar la verdadera paz interior? ¿Es tu sensación de incompetencia realmente solo una cuestión de autoestima? ¿O hay una trama espiritual más profunda detrás del robo de tu tranquilidad? La ansiedad que te consume y la comparación paralizante no son solo consecuencias emocionales, sino también prisiones espirituales disfrazadas. Quizás, en el fondo, lo que te roba la calma cada día es la sensación de que nunca serás suficiente a los ojos de quienes más quieres complacer. Un padre, una madre, una pareja o incluso tú mismo. Lo asombroso de esta historia reside en el detalle silencioso que la mayoría ignora. Fue precisamente en el momento de mayor desprecio que Dios decidió intervenir en la historia de Lea. El mundo la veía inferior, pero Dios la veía digna de honor. Él transforma el dolor de la comparación en testimonio de gracia y la esterilidad de la esperanza en fertilidad para el futuro. No importa cuán invisible o inferior te hayas sentido, Dios te dice hoy que la verdadera medida de tu valor no está en compararte con nadie. Lo que importa no es la mirada de los demás, sino la mirada que el Padre te dirige, porque esa mirada nunca se desvía, nunca se pierde, nunca te disminuye. Por cada vez que alguien te ha menospreciado, Dios ya ha preparado una cosecha inesperada de honor, reconocimiento y paz. La invitación de Dios es que abandones la prisión emocional del pasado y te sientes a la mesa del Rey, donde tu verdadero valor no depende del aplauso humano, sino de la bondad divina. Las palabras del versículo resuenan como una promesa viviente. No temas, porque te mostraré bondad. La bondad no es solo una idea, sino una experiencia concreta que invade hasta los rincones más oscuros de tu corazón. El Señor te prepara una mesa, y allí no hay lugar para comparaciones, envidias ni viejos rencores, solo un lugar de honor, restauración y paz. Cuando aceptas la invitación a sentarte en la presencia de aquel que conoce cada trauma, cada lágrima, cada historia no contada, te das cuenta de que la calma que te arrebataban cada día regresa, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado de lugar.
Has dejado atrás la sombra de la comparación y has entrado en la luz de la aceptación divina. ¿Has notado cuántas veces te han robado la paz sin previo aviso, en silencio, como si cada respiración cargara con un peso que no te pertenece? Durante todos esos momentos, te dejaste llevar por historias reales, profundas e intensas de personas que, como tú, enfrentaron un dolor aparentemente infinito, y en cada una de ellas, Dios no solo estuvo presente, sino que actuó, restauró, rescató, no de inmediato, sino profundamente, no con atajos, sino con promesas cumplidas. Y quizás ahora sientes que algo ha cambiado en tu interior, que de alguna manera lo que antes parecía un caos sin sentido ha empezado a tener sentido a la luz de la fe. Porque sí, esa paz que has buscado en tantos lugares, en tantas personas, en tantas respuestas externas, solo se encuentra verdaderamente cuando te rindes a las promesas de Dios. Pero aquí va una pregunta sincera. ¿Es lo que te ha estado robando la paz a diario realmente el problema? ¿O es la ausencia de fe en medio del problema? Es una afirmación contundente, lo sé, pero a veces lo que nos falta no es una solución, sino rendición, porque quienes confían en las promesas de Dios no necesitan todas las respuestas, solo confianza. Y si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Ya estás en el camino de la restauración, pero ahora llega el momento más importante de todos. Poner todo esto ante Dios, no con miedo, sino con rendición, no con duda, sino con fe. Así que respira hondo, silencia el ruido que te rodea, porque ahora solo están tú y Él. Cierra los ojos si puedes, y repite conmigo: Señor, reconozco que muchas veces he permitido que las preocupaciones de este mundo me alejen de tu paz. Llevo cargas que no son mías, peleo batallas que no me pertenecen y olvido que estás conmigo en cada detalle. Hoy entrego el control, entrego mis miedos, mis fracasos, mis incertidumbres. Renuncio a toda ansiedad que me ha robado el sueño. Dejo ir la desesperación y elijo confiar. Señor, restaura mi alma, sana mi mente, guarda mi corazón. Que cada promesa tuya se cumpla en mi vida en el momento perfecto. Enséñame a descansar en ti, que tu presencia sea el lugar donde habite, no donde simplemente vaya cuando todo va mal. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, restaura la calma que solo tu Espíritu puede traer. Amén. Si esta oración te conmovió, necesitas escuchar lo que sigue. El siguiente video que aparece en tu pantalla es una continuación de este viaje. Pero no es solo una continuación, es la respuesta que tu corazón ha estado buscando durante mucho tiempo. Ya diste el primer paso. Ahora, continúa. Haz clic, mira y permite que Dios te hable aún más, porque lo que descubrirás allí puede ser la clave para un nuevo comienzo. Si este mensaje te resonó, escribe en los comentarios: llegué hasta el final. No solo como prueba de que has perseverado hasta aquí, sino como un acto público de fe. Tu comentario podría ser justo lo que alguien necesita leer para no rendirse. Y no te guardes esto para ti. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Sé un canal de sanación en la vida de alguien más. Recibiste algo valioso aquí. Y cuanto más lo compartas, más se multiplicará este mensaje. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Sí, ahora mismo. No se trata solo de seguir otro canal. Se trata de formar parte de una comunidad de fe, sanación y transformación. Tu suscripción es un acto de reciprocidad. Has sido bendecido. Ahora bendice este proyecto para que llegue a aún más personas. Y recuerda esta promesa que sella todo lo que has escuchado hoy. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Vuelve cuando lo necesites. La paz está cerca. La paz es una persona y te espera.